Bueno, vamos a comenzar con este teórico complementario que va a ser muy cortito y en donde vamos a hablar de las micosis profundas subcutáneas. Para volver a ubicarnos, entonces vamos a volver la clasificación que habíamos visto en el teórico principal y vamos a hablar en esta clase de micosis profundas subcutáneas o localizadas. Entonces, ¿cómo podemos definir a estas micosis que son profundas, pero que son localizadas? Entonces, son infecciones causadas por hongos que se introducen en forma directa en la dermis o en el tejido celular subcutáneo. Generalmente es de origen traumático. Una herida por pinchazo con una espina, astillas de madera, etc. Por eso es profunda, porque la lesión traumática es, como puede ser tanto las astillas como una espina, atraviesa y llega hasta el tejido subcutáneo. Puede llegar inclusive, dependiendo de la profundidad de la herida, hasta músculo y tejido conectivo. Pero, si bien son profundas, tienden a ser localizadas, ¿sí? Y muy rara vez pueden llegar a diseminarse a nivel sistémico, como vimos en las otras micosis. Y dentro de lo que son micosis profundas, localizadas o subcutáneas, vamos a tener a la esporotricosis, a los micetomas, cromoblastomicosis, lobomicosis y ojo acá porque, y en muchos papers y en mucha bibliografía lo van a encontrar, especialmente en libros viejos o en papers científicos viejos, en donde incluyen también a la rinosporidiosis y a la pitiosis. Así que, si volvemos a recordar, ninguno de estos dos agentes etiológicos son hongos. Pero antiguamente los dos estaban dentro, o las dos se los consideraba hongos, por eso es que quedaron dentro de la clasificación de micosis profundas subcutáneas. Otro tema también para aclarar son los micetomas, que con los micetomas, si bien los micetomas se recuerdan más a hongos, es una lesión, estamos hablando de una lesión, es como si dijéramos un granuloma, que un granuloma puede tener diferentes, o sea, su origen puede ser por diferentes agentes etiológicos. Cuando hablamos de micetomas también es lo mismo, es la lesión que puede tener un origen micótico, pero también hay micetomas de origen bacteriano, por ejemplo. Entonces, esas son dos de las aclaraciones, que cuando hablamos de micetomas, en este caso son micetomas de origen micótico, o sea, producido por hongos, y ni la rinosporidiosis ni la pitiosis son producidas por hongos. Bueno, vamos a comenzar con la más conocida, que es la esporotricosis, producida por el complejo Sporotrix. Anteriormente había o era conocido una sola especie, hoy se sabe que está formada por 5 especies muy similares. Únicamente se las puede diferenciar por estudios moleculares y es por eso que se lo decide llamar complejo Sporotrix schenckii. Es también un hongo dimórfico, por eso, ojo, no solo los hongos productores de micosis profundas sistémicas son dimórficos, sino acá tenemos, por ejemplo, el Sporotrix, que también es un hongo dimórfico y tiene una amplia distribución en todo el mundo. Y se lo ha aislado en muchísimos lugares, principalmente todo lo que es suelo, vegetales, musgo, maderas, todo lo que es paja, pasto y flores. Es por eso también que se la denomina la enfermedad de los viveros o la enfermedad de los floristas. Y es una enfermedad ocupacional porque la gran mayoría de los casos en personas han sido relacionados a, como mencionábamos anteriormente, personas que trabajan en florerías o en viveros, que trabajan la tierra o que trabajan en los astilleros o en la industria maderera. La vía de entrada, como hablábamos en las generalidades, es traumático, también a través de heridas
que la persona pueda tener en la piel y entra en contacto con ese suelo o con esa vegetación, con esa madera que tiene el hongo, y también ha sido reportada, pero mucha menor frecuencia, con la inhalación de los conidios. Otro que ha sido reportado también, y hay muchos casos, y si ustedes buscan, hay muchos estudios en España, por ejemplo, a través del rasguño, la mordedura de gatos, y también ha sido reportado con bastante frecuencia a través de mordeduras de reptiles que se tienen como mascotas exóticas. Tanto en personas como en animales vamos a tener estas tres formas, de las cuales la más común es la cutánea localizada, y luego nuevamente si hay algún problema con el sistema inmunitario se puede llegar a producir la diseminación en todo el organismo. Si bien es la clasificación, no es necesario que ustedes la conozcan porque esta es una clasificación de medicina humana, si bien ha sido y se utiliza, por ejemplo, en España o en Brasil, donde es muy común la esporotricosis en animales de compañía, es más una clasificación de medicina humana. Si acá lo que nos interesa conocer es que el esporotrix, la mayoría de las veces, va a ser una lesión localizada, pero si hay algún problema, alguna inmunosupresión, se puede llegar a diseminar. Y esto es muy interesante, es un caso que ha sido reportado por el doctor Arenas, uno de los grandes médicos micólogos de Argentina. Se lo puede encontrar en su libro Micología Médica, que también está disponible en forma gratuita en PDF en Google. Y ha sido muy interesante porque tiene muchos reportes de animales, principalmente gatos. O sea, la mayoría de los reportes se ve con mucha mayor frecuencia esporotricosis en gatos. En lo que ustedes pueden ver, fíjense lo que son estas manifestaciones cutáneas, y que generalmente el animal llega a este punto porque no llegan con el diagnóstico preciso. Es decir, al estar probando diferentes tipos de tratamientos sin resultados, entonces, como pasaba y como hablábamos en el teórico principal, el profesional veterinario lo que menos se va a imaginar que es un esporotrix, que es esporotricosis. Entonces avanza, se da tiempo a que la lesión avance a este punto, y luego cuando se llega al diagnóstico y se comienza con el tratamiento, hay muy buenos tratamientos, muy buenos antimicóticos, y se ve, fíjense lo que es el mejoramiento de lo que es este gatito a este. ¿Sí? Hay una muy buena mejoría, así es que son muy buenos los tratamientos una vez que se ha llegado con el diagnóstico. Y por ejemplo, todo está relacionado, por eso está en esta misma diapositiva. Es no recuerdo, creo que era una mujer, la propietaria del felino, en que empieza a manifestar esta lesión que había sido producida por el arañazo de su gato, y que fíjense cómo prácticamente tiene la misma lesión la persona. Obviamente esto es muchísimo más avanzado, pero es el mismo tipo de lesión que se puede llegar a observar en un ser humano que en un animal. O sea, los que se van a dedicar a clínica de pequeños animales, ojo, y siempre tengan en mente a las micosis, ¿ya? No olvidemos a los hongos. Y acá, a partir de acá, vamos a empezar a ver enfermedades raras, ¿sí? Que por ahí sí, hace 5 años ni siquiera eran tenidas en cuenta por profesionales de la medicina humana. Hoy en día tampoco, o sea, no es que algo ha cambiado mucho. Sin embargo, se han empezado también a aparecer estas micosis muy poco frecuentes, bastante raras, pero pasa lo mismo que hablábamos en el teórico principal, con la gran frecuencia de inmunosupresión que aparecen en personas. Empiezan a aparecer todas estas cosas raras, y dentro de estas cosas raras, estas micosis raras en seres humanos, y lo mismo pasa en medicina veterinaria. Entonces empiezan a aparecer cosas que antes no habían. Entonces
El profesional veterinario tiene que estar en continuo actualización de sus conocimientos porque se puede llegar a encontrar con una de estas cosas y por lo menos nos tiene que sonar el nombre. Entonces tenemos la cromoblastomicosis o también llamada dermatitis verrucosa porque justamente las lesiones son muy parecidas a verrugas y dentro de esta cromoblastomicosis en realidad este es un grupo, ¿sí? Conforma un grupo de enfermedades producidas por distintos tipos de hongos que se le denominan hongos negros o dematiáceos, o sea, dematiáceos es la denominación micológica correcta, pero son conocidas como hongos negros, justamente porque él tiene el color de las hifas, tiene este color. ¿Sí? Esta es una coloración que no es que alguna coloración especial que la ha teñido de negro, sino que el mismo tabique de las hifas de este hongo tiene ese color, tiene una gran cantidad de melanina, que eso hace que el hongo en el medio ambiente sea muy resistente y es por eso que se lo denomina hongos negros. Se introducen como todas estas micosis subcutáneas a través de la piel, traumáticas, a través de heridas y tenemos este gran número de hongos que ya les digo, no le vamos a exigir que se sepan porque ni siquiera los profesionales veterinarios y ni siquiera los que estamos un poquito dentro del mundo de la micología los conocemos. O sea, lo único que es necesario que ustedes conozcan es la cromoblastomicosis y que es uno de los tantos ejemplos de micosis profundas subcutáneas. ¿Sí? Estos géneros y estas especies hay que saber. Ahora, ¿por qué se las ponemos? Porque han ocurrido casos, inclusive hace un par de años ha habido un caso en nuestra Facultad de Ciencias Veterinarias, en un equino, con una herida que al principio se pensaba que era pitiosis, pero no era pitium. Y después de muchos estudios y muchos intentos de lograr el aislamiento del agente etiológico, se aisló un hongo negro en la cátedra de microbiología. La doctora Boehringer, luego de muchísimos intentos, logró el aislamiento de uno de estos hongos negros, que fue una Rhinocladiella. Se llegó al diagnóstico del género, llegar al diagnóstico de la especie es realmente muy complicado, pero se unió todo lo que era la sintomatología, la lesión, la observación microscópica de este hongo negro y el cultivo de Rhinocladiella y con eso se llegó al diagnóstico de la cromoblastomicosis. O sea que la tenemos cerca nuestra, lo que pasa es que muy poco frecuente y las veces que aparece también el diagnóstico es bastante poco frecuente porque nuevamente de lo último que vamos a acordarnos es de los pobres honguitos. Entonces lo que vemos, estos son algunas de las imágenes, el estudio del diagnóstico del aislamiento en el equino fue publicado. Traté de recordar dónde estaba publicado, pero no encontré el paper y con este asunto de la pandemia se hace bastante complicado ir a la facultad a encontrar o a buscar entre mis papeles de la oficina, pero si buscan nuevamente, recurrimos a nuestro amigo Google y al Google Scholar, que es el buscador científico que siempre les recomendamos para este tipo de búsquedas, van a encontrar que también existen varios reportes de esta cromoblastomicosis con distintos orígenes en animales, principalmente dentro de todos los animales domésticos, principalmente se ha encontrado en equinos en primer lugar y en bovinos. Y fíjense que si uno ve, y uno prácticamente en nuestra zona, si ve esto, lo primero que va a pensar es en una pitiosis. Fíjense también lo que es las lesiones profundamente granulomatosas y cómo se va extendiendo, y es lo mismo que pasa en seres humanos y en animales.
Y si hablamos de enfermedades raras, tenemos que hablar de la lobomicosis, que no es porque esté relacionado a los lobos, sino porque el primer reporte lo hizo el médico Jorge Lobo en Brasil, y también se la denomina blastomicosis queloide. Sí, porque en un principio se la relacionó a la blastomicosis, ¿se acuerdan? A esa que hablábamos en el teórico principal, que es la micosis endémica de Estados Unidos y de Canadá, y por el tipo de lesión que producía o que vio Jorge Lobo en humanos, le denominó también queloide. El agente etiológico es el hongo, la Acacia loboi. Se han visto muy pocos reportes y todos han provenido de la región del Amazonas, principalmente en comunidades indígenas nativas del Amazonas, y hasta ahora el único animal donde se ha reportado, donde se ha encontrado este hongo, son en los delfines de agua dulce. O sea, ¿quieren enfermedades raras? Toma una lobomicosis. Obviamente tampoco le vamos a pedir que esto sepan, pero siempre está bueno conocer qué hay en nuestra América Latina, porque hay cosas muy raras y muy interesantes. Y por último, y nuevamente recalcarle que acá no estamos hablando de hongos, pero siempre cuando hablamos muchas veces dentro de las clasificaciones o de los libros, la encontramos a estos dos agentes etiológicos, un protozoo acuático como es el Rhiziosporidium severi y un oomicete de vida libre como es el Pythium insidiosum, ambos que han recorrido muchísimo debate en la taxonomía. Pythium ha sufrido también cambios en el último par de años. No sé si se va a quedar como oomicete, ya lo están queriendo cambiar. O sea, son agentes etiológicos también tan raros que producen mucho debate también en los científicos de dónde lo ponemos, y es por eso que durante mucho tiempo estuvieron considerados como hongos. ¿Sí? Pero ponemos algunas imágenes porque ambos son muy frecuentes en nuestra zona, tanto en animales, en seres humanos, y acá se invierte, acá en seres humanos la frecuencia de casos es bastante menor, pero también ocurre tanto de Rhinosporidium como de pitiosis, porque sí, hay también pitiosis en seres humanos, pero es mucho más frecuente en Brasil, por ejemplo, donde hay reportado muchos casos de pitiosis humana y principalmente relacionado a lo que son las regiones selváticas cercanas al Amazonas. Y muy bien, con esto hemos terminado con lo que son los honguitos. No nos olvidemos de los honguitos, no nos olvidemos de las micosis, porque son importantes. Principalmente no nos olvidemos de las micosis profundas sistémicas, no nos olvidemos de la esporotricosis y obviamente no nos olvidemos de las micosis superficiales que están alrededor nuestro durante todo el tiempo y los casos son muy frecuentes. O sea, no olvidemos a los hongos. Nos vemos en la próxima clase.